Bien, vamos a empezar entonces con el capítulo de emergencias en traumatología. Ahorita les presento, ya, esperen un ratito. Muy bien, a ver, vamos a empezar con la lista número 1. Achawi Torres. Presente, autor. Ya, dale una leída. Emergencias en traumatología. Emergencia médica es toda condición repentina e inesperada que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida y la salud o que puede dejar secuelas inválidas en el paciente. Emergencias en traumatología, fracturas expuestas, luxaciones, síndrome compartimental. Ya, hasta ahí que ustedes deben tener en claro. Este es un tema importante y crucial, sobre todo porque tienen que definir qué cosa es emergencia, qué cosa es urgencia y qué no es emergencia, finalmente. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando ustedes estén en un centro de salud, en un establecimiento, tienen que definir si es una emergencia, porque eso puede tener riesgos en el que ustedes lo tengan al paciente, o que también envíen cosas que no son emergencias, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es emergencia? Ahí, como lo ven, aquello que técnicamente va a comprometer el riesgo inminente de la vida, ¿no? O que también puede dejar secuelas invalidantes. Y esa es la segunda parte. Evidentemente, por ejemplo, en nuestro caso, en traumatología, las lesiones que pueden ser de peligro de muerte, sobre todo son las lesiones que abarcan las fracturas de pelvis. Sobre todo fracturas de pelvis, fracturas múltiples, pueden ser fracturas de húmero. O sea, cuando se presenta fracturas de húmero continua con una fractura de fémur, de los grandes huesos, por ejemplo, dos fémures ya pueden constituir como un politrauma, y eso ya es un riesgo inminente para la vida, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener clarito, ¿no? Los dos conceptos. Cuando corre en riesgo la vida, hay un riesgo inminente de la vida, o la situación de la lesión puede dejar un riesgo de secuela invalidante, lo pueden dejar invalidante en el caso del paciente. No en el caso, por ejemplo, las fracturas expuestas, por ejemplo, estas fracturas expuestas cuando no se tratan de la forma adecuada, ¿no? Cuando tenemos el caso, no hacemos las curas inmediatas, no hacemos el antibiótico que corresponde, no hacemos la referencia que le corresponde, entonces estamos corriendo riesgos realmente del acto médico. Entonces ustedes tienen que tener clarito, y ya estamos hablando de una emergencia en traumatología, una fractura expuesta. Una luxación también constituye, ¿por qué? Porque las luxaciones, en el mismo hecho de que el dolor que producen las luxaciones son muy, muy agudas, y el paciente está técnicamente con el dolor que es insoportable, y realmente puede ser un riesgo le puede dejar secuelas invalidantes el no resolverlo, ¿no? Un síndrome comportamental también, de la misma manera, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, golpes, un golpe en la pierna, un golpe en el antebrazo, o cuando hay también casos de trombosis, que son ahora muy frecuentes por caso COVID, así post-COVID, hacen síndromes comportamentales, entonces puede ocasionar esta lesión. Y son ya cuestiones de emergencia, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando tenemos que entrar a la sala de operaciones, por ejemplo, ustedes tienen que ver clara la situación. Acá no te pueden decir, no hay, no se puede, no la sabía, no conocía, no me enseñaron en la universidad, nada. Ustedes aquí es donde tienen que tener claras las cosas de que la situación es emergencia. Y una emergencia se tiene que resolver ya. Bueno, a ver, con el primer capítulo, fractura expuesta. Molero García, Abel. Presente, doctor. Ya, dale lectura. Definición. Es aquella en la cual el foco de fractura se encuentra directa o indirectamente comunicado al exterior,
Por lo tanto, la función está asociada con herida. El hueso ha entrado en contacto con el exterior, ya sea por salida del mismo o por la entrada de un objeto desde el exterior. Lleva, por lo tanto, todos los hechos anatómicos y fisiopatológicos propios de una lesión de partes blandas, como la piel, tesis, músculos, vasos, nervios y hueso, desvascularización y desvitalización con riesgos de necrosis de los tejidos, incluyendo el hueso, como la osteomielitis, que es la complicación más temida de la función expuesta. Fractura expuesta. Ya, entonces como verán ahí, vamos a ver si tenemos por acá una fotito, ahí como para adelantarles, ¿no? Una de las causas frecuentes, ¿no? De las fracturas pues son pues este tipo de accidentes muy comprometedores, ¿no? Ahí pueden ver, solo para hacerles ver la foto, ¿no? De lo que estamos hablando. Esta es una fractura expuesta extensa, ¿no? De gran tamaño, tipo 3, ¿no? Como lo están viendo. Entonces, realmente en este escenario ha habido, para lo que estamos hablando en la primera definición, hay un compromiso de afuera hacia adentro, que quiere decir que había una lesión que ha ocasionado la fractura, que se puede determinar como una herida que ingresa hasta la zona interna y descubre tanto músculos, huesos, tendones, todo, es de afuera hacia adentro en este caso, que en este caso es extensa, ¿no? Pero hay otros tipos donde ya también la fractura es de adentro hacia afuera, ¿qué quiere decir? Que la herida, digamos, esto es fuera la piel cerrada y apenas se puede ver el hueso. ¿Por qué? Porque, digamos, ha habido mecanismos indirectos de torsión o cizallamiento que han ocasionado que el hueso ya también salga hacia afuera. Eso es el mecanismo de adentro hacia afuera. Bueno, con lo que vamos, eso tienen que tener en cuenta porque evidentemente acá tenemos que tener claros los hechos anatómicos y, como dicen, la fisiopatología, cuando hay una lesión, que ya hemos visto piel, tejidos subcutáneos, músculos, vasos, los nervios, huesos, todo está comprometido e incluso puede afectar la zona vascular en forma seria y si ocasionan en forma seria incluso a veces amputaciones. Por eso es que es importante tener en cuenta y en claridad esta fractura expuesta, que es muy importante su manejo. Desde que ustedes lo han recibido en el centro de salud, ese es el manejo que ustedes van a tener que responder. El acto médico se califica desde el momento que lo han recogido ustedes, desde el momento, por ejemplo, un accidente de tránsito que pase, yo que sé, en Marcapata, en esas zonas lejanas, de donde van a estar ustedes, es ahí donde se produce el accidente y el primer contacto es con el médico que justamente está en esa zona, ¿ya? Y si el médico ya conoce los pasos que tiene que hacer, entonces lo va a hacer bien. Evidentemente, en este caso tiene que conocer bien, por eso tiene que prepararse bien sobre la parte anatómica. Cuando ustedes estén viendo un vaso sangrante, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que utilizar la técnica del dedo, la técnica de hemostasia sobre el tejido sangrante, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan ligar de forma temporal, momentánea por lo menos, hasta que el paciente pueda llegar desde ahí al hospital con tranquilidad, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener sobre todo un temperamento que nosotros conocemos sereno, ¿no? Para poder manejar estos casos. Y evidentemente es ahora cuando están estudiando ustedes que tienen que dominar bien la parte teórica, la parte natural y poder resolver el problema, estar preparados para estas situaciones difíciles. Bueno, a ver, continuamos. Vera Segovia. Presente, doctor. Ya, dale lectura. Está bien. Fracturas expuestas. Las fracturas expuestas es una de las lesiones más graves y comprometedoras de la traumatología es muy frecuente, ocurre en cualquier parte, sus circunstancias hace que deba ser considerada como una urgencia no derivable, obliga a un tratamiento inmediato y perfecto,
La responsabilidad es irrenunciable e ineludible. En orden jerárquico están en juego la vida, la extremidad, la función y la estética. Ya, entonces ahí en rojito pueden leer bien clarito lo que dice, urgencia no derivable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se ha producido la fractura, cuando se ha producido el evento traumático de un accidente de tránsito, llega a su centro de salud, ustedes tienen que resolver de forma inicial, pero tienen que resolver de forma inicial la fractura expuesta, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo son las fracturas expuestas, qué clasificaciones tienen, qué tratamiento tienen que hacer. Pero ustedes es lo inicio. Pero para que lo hagan bien, tienen que conocer y recordar bien la parte anatómica, ¿no? No vayan a tocar cualquier tipo de componente que, digamos, en vez de reconocer un vaso o un nervio, van a estar ligando a un nervio y no a un vaso. O un vaso que tenía que estar, que podía ser vital, lo están ligando. Entonces eso tiene que tener muy clarito la importancia, ¿no?, de lo que es el tratamiento inicial, en lo cual ustedes van a estar expuestos. Digamos. Sara, Teterán. Zárate. ¿No ha venido Zárate? Presente, doctor, disculpe. Así que pongo, ¿no? Ya, continuamos. Ok. Fracturas expuestas. ¿Por qué dice presente? Te escuchamos. Ya está. Fracturas expuestas. Clasificación. Según el tiempo transcurrido y lugar donde se produce. Que sean fracturas expuestas. Disculpe. Ya. Que sean fracturas expuestas recientes o contaminadas, o que sean fracturas expuestas tardías o infectadas. Ya, en este es importante tener en claro el tiempo que transcurre y dónde se ha producido, ¿no? Entonces, como están viendo, hay dos clasificaciones, la expuesta reciente y hay otra expuesta que es tardía. Por ejemplo, ustedes cuando están en un centro de salud, no necesariamente el paciente está a su lado. Hay pacientes que se pueden, digamos, cuando uno está en la selva, etcétera, cuando está, por ejemplo, en el Bajo Urubamba, trabajando, etcétera, ahí son más adentro, no solo hay pacientes que se caen del árbol y tienen la fractura expuesta, y llegan después de 12 horas de caminatas, ¿sí? Va a haber esos casos. Entonces ahí más o menos esta clasificación data de que sea reciente o tardía. Si es reciente, puede ser contaminada, se le llama reciente o contaminada la herida, pero si es ya tardía, ya está, pues hay una infección ya de por medio. Veamos, con Ramos Robles. Presente, doctor. Ya te escuchamos. Ya. Fracturas expuestas. Fracturas expuestas recientes o contaminadas. Son aquellas que tienen menos de 6 horas de evolución. El límite puede ser mayor, hasta 12 horas. Fracturas expuestas con herida pequeña, sin contusión grave de partes blandas y en aquellos en que la herida no fue provocada por agente contundente, sino por el propio hueso desplazado que rompe la piel de adentro hacia afuera y que ocurre en lugares limpios. En fracturas expuestas con gran destrucción de partes blandas y de piel, desvascularización de colgajos, producida por agentes contundentes directos, sucios y altamente infectados. Debe considerarse que el plazo de contaminación es menor y pueden estar infectados antes de las 6 horas límite. Ya. Este concepto es importantísimo que lo tengan en claro, ¿no? Cuando está la fractura expuesta es reciente o contaminada, eso va a determinarnos totalmente el manejo. O sea, si por ejemplo ustedes están en el centro de salud, ahí al mismo centro de salud está pasando un carro y ahí fue un accidente. O sea, habrán pasado los 10 minutos así, accidente. Estaríamos dentro de una fractura reciente, contaminada. Y el manejo es muy diferente al que va a haber, al que se produce cuando es infectado más de 6 horas, ¿no? Entonces, esto tiene que tener claro el límite en el tiempo. Pero también, acá abajo les está mencionando,
Cuando hay una destrucción, esta es la excepción, ¿no? Ya, por una parte está el tiempo, pero abajo es la excepción, que es cuando te está diciendo, cuando hay gran destrucción de partes blandas, hay lesión en zonas donde, bueno, la gente contundente ha sido un agente sucio, digamos, no sé, un fierro cochino, contaminado, y que sea oxidado, etcétera, ya a pesar de que las horas son menos, ¿no? Ya no se considera solamente contaminado reciente, sino ya entraría en el grupo de los infectados. Muy bien. Y el segundo grupo, obviamente, ¿no? Se ha dejado la diapositiva como para entenderlo, que más de 6 horas ya es grupos contaminados, infectados, y esos pacientes requieren otro manejo. Ya, vamos a ver en el trayecto. Mesa, ¿qué caño? Mesa. 2 llamadas nomás, ¿ah? Presente, doctor. Mesa, ¿qué caño está? Sí, doctor. ¿Me escucha? Ya. Sí, te escucho. Ya, doctor. En cuanto a fracturas expuestas, la clasificación de Bustillo, la tipo 1 es herida pequeña puntiforme, escasa contusión o deterioro de las partes blandas. El traumatismo es de baja energía. La tipo 2 va a ser una herida amplia y la exposición de las partes blandas profundas es evidente, pero el daño físico de las mismas es moderado. Y el traumatismo es de mediana energía. Bien, entonces, como ya estamos empezando en la clasificación, ya tenemos en la mira ya al paciente y rápidamente tenemos que hacer nuestra clasificación, ¿no? Ya ipso facto. Será tipo 1, tipo 2. Generalmente acá no está descrito, pero se considera el tipo 1 cuando es más o menos hasta el centímetro, 1 centímetro de la herida. O sea, por eso se dice herida puntiforme. Si la herida es de ese tamaño, entonces se clasifica como una herida tipo 1. Y más luego solamente vamos a definir que la tipo 1 es, digamos, si hay una fractura, en este momento ya estamos determinando como si fuera una fractura cerrada. ¿Ya? Entonces la herida puntiforme se considera hasta el centímetro. La tipo 2 es ya cuando va más allá del centímetro, 1 centímetro más. Pero con esta descripción, ¿no? Que es una herida amplia, exposición de partes blandas, profundas, es evidente, pero el daño físico de la misma es moderado. No es tan, o sea, es digamos una herida que penetra músculos, etcétera, pero no es tan desorbitante, ¿no? Como la que hemos visto hace un rato en la foto. Olarte Paucar. Presente, doctor. Ya. Fracturas expuestas tipo 3. Herida de gran tamaño en extensión y profundidad, incluye piel, tejido celular subcutáneo, músculos y con gran frecuencia daño importante de estructuras neurovasculares. Los signos de contusión son muy marcados, hay evidente desvitalización y desvascularización de las partes blandas comprometidas. La lesión ósea es de gran magnitud y se encuentran frecuentemente cuerpos extraños en la zona expuesta. El traumatismo es de alta energía. Ya, su mismo nombre ahí lo está indicando, ¿no? Vamos a ver si está el otro. Ya, no está el otro. Menos. Entonces, como ven, para que entiendan ustedes, el traumatismo es de gran tamaño. Ahí está evidente la foto, ¿no? Ya no es del centímetro ni los 10 centímetros. El tipo 2, algunos ya lo consideran hasta 10 centímetros. Más de 10 centímetros, estamos hablando de una tipo 3, como la que están viendo en esta foto, ¿no? Ahí están viendo que está incluyendo piel, tejido subcutáneo, músculos. Hay importante daño de la circulación vascular, neurológica, ¿no? Ahí están viendo, miren, a la zona ósea, la fractura, y se supone que por esta zona, atraviesan esta zona también los vasos, la zona del tibial anterior, ¿no? Entonces todo eso se ha lesionado, hay desvascularización de partes blandas, lesión ósea de gran magnitud,
Incluso podemos encontrar cuerpos extraños. También se dice que está dentro de esta clasificación por las lesiones por armas de fuego, porque ya son cuerpos extraños que ingresan ya dentro del cuerpo, y esto ya le da otro contexto a la fractura. Sara Teterán. Presente, doctor. Ya. Te escuchamos. Fracturas expuestas, el diagnóstico. Para la anamnesis tenemos que preguntar primero dónde, cuándo y la hora aproximada en el cual ocurrió el accidente. Detalles como altura de la caída, la velocidad, el tipo de vehículo y las características del lugar del accidente. Esto nos detalla, pues básicamente, ¿no? Cuando estamos en este escenario, de cómo es el mecanismo de la fractura, ¿no? Para determinar si es una fractura de adentro a afuera o de afuera hacia adentro. Los términos claves están ahí para los que están haciendo la historia clínica en general. Evidentemente las preguntas son claves. ¿Dónde ha sucedido? Porque el dónde nos va a decir si ha estado asociado con elementos traumáticos contaminantes, como hace un rato manifestado, ¿no? Entonces, detalles nos va a dar por ejemplo, la altura de la caída, nos va a dar si además de lo que estamos viendo hay otras lesiones. Ahora, si es la velocidad, el tipo de vehículo, que habrá sido un auto, un camión, o habrá sido un atropello, ¿no? Entonces, son cosas puntuales nomás que tienen que preguntar inmediatamente, porque ya tienen que asistir técnicamente al paciente que ha sido expuesto a este tipo de lesión. Y las características del lugar donde ocurrió el accidente. Muy bien. Guamaní Paucarmaita, Miriam. Presente, doctor. Ya. El examen físico. Signos vitales. Pulso, presión, frecuencia respiratoria, temperatura, estado de conciencia, coloración de la piel. Segmentario. Buscar lesiones en otros sistemas u órganos. Localización del segmento fracturado. Debe señalarse la magnitud de la lesión de las partes blandas. Apoyo de exámenes auxiliares, sobre todo las radiografías que deben ser de buena calidad y en las incidencias adecuadas. Ya, entonces, en este escenario de la fractura expuesta está el examen físico. Ya hemos hablado en la historia general, ustedes ya que la conocen. Entonces, ustedes tienen que terminar lo primerito, aquí sí importa, en lo que cualquier emergencia que estamos hablando, desde como estamos en el tema, aquí sí importan las funciones vitales, con todo. Importa la temperatura, importa el pulso, importa la presión arterial, todo eso. Y la enfermera tiene que estar con ustedes a la mano. Nada, no pueden decir que no lo he hecho, nada. Señor, usted encárguese por favor de darnos la información, porque yo voy a estar revisando, seguramente ustedes van a estar abocados a lo que es la lesión traumatológica, y mientras eso les está apoyando la enfermera para determinar en el paralelo los signos vitales. Ya les está reportando, el doctor está con una presión de 80-50, el doctor está con una presión de 120-80, ya pues ustedes ya sacan su cálculo, ¿en qué está? O si les está diciendo de un 80-50, estamos hablando de una hipotensión. Entonces ya hay cosas que ya deben instalarse inmediatamente la vía venosa, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen que tener claro, por eso es importante que les manifieste en el ixofacto las funciones vitales. Tienen que trabajar, incluso tienen que diseñarse ustedes cuando estén en centros de salud un organigrama de poder, más que todo lo llamaríamos como un algoritmo en casos de emergencia, trabajar como equipo con la gente que van a estar ahí e inmediatamente hacer un estándar sobre todo yo les sugiero frente a las emergencias como esta, porque llegada a la emergencia, si digamos, porque se ha visto mucho cuando hay desorganización, el médico está controlando la presión, la enfermera recién está haciendo otro tipo de actividades y no coordinan con facilidad. Y a veces el médico, como está, también le ha impresionado el asunto del trauma, de la evidencia de la fractura, entonces lo deja estupefacto, no lo ha visto nunca, una fractura, digamos, de pelvis, no lo ha visto nunca, abierta y encima todavía, no sabe cómo, está estupefacto, pero si ya tienen un algoritmo de cómo resolver con equipo, ¿no? Con su equipo de gente que están ahí,
Entonces les va a ir mucho mejor, más tranquilo ya. Incluso se pueden hacer simulaciones, etcétera, entre ellos. Ya vamos a hacer una simulación, en caso viene un paciente, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Ya yo me encargo de esta situación, de revisar la parte de la lesión, y ustedes, por favor, la enfermera se encarga de hacer tales cosas. El técnico, de portarnos todos los materiales que vamos a requerir en un momento. Entonces, así, tienes que organizarse para que puedan salvar una vida o evitar dejar una secuela, ¿no? Seria. Entonces, por eso son los signos vitales importantes. En forma segmentaria dice buscar lesiones en otros sistemas. Eso se refiere, por ejemplo, a cuando estamos presentando así una caída de altura. Ustedes no están viendo, solo están viendo la fractura de la pierna, un ejemplo. Pero se están olvidando que así una caída de altura puede haber lesiones en el tórax. Y el paciente está haciendo un hemotórax. No, por eso es importante. Cuando es un politrauma hay que revisar todito, de pielas, de punta a punta hay que revisar al paciente. Ahora, localización del segmento fracturado. Entonces hay que señalar la magnitud de la lesión de la parte blanda. Incluso hay para eso también hay clasificaciones de T-Scherne que nos ayuda a verificar dónde y cómo está la lesión. También si de repente hay centros, sí, he visto que tienen exámenes auxiliares, todo. Pacheco Vargas. Presente, doctor. Fracturas expuestas. Tratamiento. De urgencia y no derivable. Hecho el diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento. Objetivos. Evitar la infección, alinear los ejes del hueso fracturado, inmovilizar los fragmentos, cubrir el hueso con tejidos blandos, suturar la piel sin tensión. Ya, entonces, ya han determinado la lesión, ya han encontrado de qué tipo es, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer con el paciente? Lo primero que ya tienen que hacer es evitar la infección. Uno de los objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar la infección? ¿Qué podemos hacer, Vargas, León, Yuri? Dar profilaxis antibiótica, doctor. Ya es una medida que ya nos va dando la pauta de poder liberar al paciente de esta infección. Lo otro es alinear los ejes del hueso fracturado, ¿no? En este caso ya implica ya un poco más de conocimiento sobre lo que están trabajando, pero en general, cuando estamos hablando de lecciones básicas, ustedes ténganlo en cuenta porque no lo van a encontrar en cualquier libro. Básicamente, cuando tenemos lesiones de huesos largos, si la lesión es en hueso largo, en la zona diaficiaria, por ejemplo, diaficiaria me refiero, aquí en esta pierna se están viendo, ¿no? La pierna, aquí se han puesto fijadores externos. Pero si ustedes están en la zona, ¿cómo se llama? En zonas distales, etcétera, en periferia, ustedes tienen que tener claro que la fractura está, digamos, desplazada por acá, los huesos están ahí. Entonces, en esa parte, cuando se producen zonas diaficiales, lo que tienen que hacer es una tracción suave. Jalar suavemente la parte distal. Eso es en zonas diaficiales, pero cuando es en zonas de la flexión o articular, que podría ser, digamos, aquí en la rodilla, ya no se hace esa parte. Ya se hace, uno tiene que tener un poquito más de técnica. ¿Por qué? Porque en estas zonas donde están las flexuras es donde atraviesan los vasos, los grandes vasos nervios, que si le hacemos una tracción así común, ya no va a ser lo mismo. Pero ustedes lo que sí tienen que tener claro es que si tienen la lesión en la zona diaficiaria, con que hagan una tracción suave, van a poder un poquito alinear la zona como está acá, la zona del hueso, ¿no?
Otra cosa, inmovilización de los fragmentos. Ya, claro, evidentemente con qué inmovilizamos. Por eso van a aprender a hacer férulas, como mínimo, ¿no? Que es importantísimo para que ustedes puedan tener al paciente tranquilamente. Y cubrir el hueso con tejidos blandos, suturar la piel sin tensión. Evidentemente, ya que hay una fractura abierta, lo que ustedes tienen que hacer es hacer un lavado con bastante agua, bastante ahí en las zonas periféricas tienen alcohol iodado, tienen isodina, tienen agua oxigenada. Se puede utilizar un combinado de agua oxigenada con isodina al medio y con eso hacer un lavado suave con bastante cloruro y con eso cubrir, ¿no? Con gasas, vendas y al final con una ferulita de yeso. La ferulita de yeso y evidentemente ya eso les va a ayudar a poder salvar ese miembro hasta que en el hospital se hagan las medidas más pertinentes como colocar estos fijadores que están viendo acá. Pacheco Vargas. Presente, doctor. Fracturas expuestas. El tratamiento de la fractura propiamente tal es de importancia secundaria. Debe conseguirse que la fractura expuesta evolucione como una fractura cerrada. El médico tratante, sea o no especialista, debe cumplir los 4 objetivos señalados previamente para que considere haber cumplido su misión. El tratamiento de la fractura: desplazamiento, cabalgamiento, acortamiento, desviación, etc. Es tarea luego del especialista. Ya. Entonces, como ahí bien con claridad, ¿no? Entonces, ustedes como médicos generales de sanidad tienen que cumplir estos, ¿no? Estos objetivos. Evitar la infección, se supone que le han colocado su vía, sus antibióticos, su líquido endovenoso, de acuerdo a la presión que tenga. Alinear los ojos del hueso, ya les he mencionado cómo. Que son zonas articulares, solamente hay que tratar de una suavecita, pero en este caso muy suavecito el estiramiento de pero que se mantenga con cierta flexión en la zona lesionada, ¿no? Inmovilización, ya les he dicho, con afelio. Cubrir el hueso con tejidos blandos, es darle puntos de aproximación para que el hueso no esté abierto, no esté a piel de flor, no por lo menos cubierto. Unos puntitos de suturas que puedan cerrar la zona que está expuesta. Esos objetivos son los que tienen que lograr cuando están ustedes, cuando el paciente está en sus manos. Y ya una vez que ya entra con nosotros en la zona especializada, ya hacemos nosotros, evaluamos el cabalgamiento, acortamiento, la desviación, ¿no? Y ya nosotros resolvemos esta última parte de forma más precisa. Bien. Caguana Guamán. Presente, doctor. Ya. Etapas del tratamiento. Anestesia o analgesia. Aseo físico con yodopovidona o clorhexidina, cloruro de sodio al 9%, exploración de la herida, cambio de campos y guantes, mandilones, aseo quirúrgico, cierre de partes blandas, inmovilización de la fractura por tracción de partes blandas o esquelética, turotaje, yeso, férula y antibiótico-terapia. Ya, es como les decía hace un momento, ¿no? Tenemos la fractura expuesta y entonces en ese escenario lo que hacemos es, ¿cómo se dice? Hacemos un lavado inicial. Lavado inicial puede ser con yodopovidona o también si tienen clorhexidina en su centro, solamente se utiliza clorhexidina. Pero si no tienen clorhexidina, pueden usar yodopovidona con oxigenada al médico y con bastante cloruro. Hay que clorar la herida porque hay que buscar vasos sangrantes, sobre todo, ¿no? Porque es lo que más puede preocuparles. Entonces, si tienen un vaso grande, como les decía, hay que usar la técnica del dedo. El dedo, si le sirve para ocluir sin hacer ningún torniquete, ¿no? De la zona donde está
y donde está librándose la hemorragia, ¿no? Hasta que les pueda ayudar con otra pinza poder, por lo menos, ocluir justo el vaso que está muy, muy sangrante. Una vez que lo tienen, ahí le hacen un punto de sutura. Entonces, como ya me han dicho que han hecho técnicas de cirugía, eso lo tienen que hablar. Seguramente cuando hagan el internado también van a poder trabajar todo este trabajo que requiere respecto a lo que son suturas en escenarios de traumatología. Muy bien. Es importante hacer un claseo quirúrgico, cierre de partes blandas, inmovilización, como ya les había mencionado. Muy bien, vamos a entrar a otro capítulo, sin antes decirles que hasta el momento ya tengo dos de sus compañeros, que es Flores Cusihualpa y Nina Mamani, que están observados, a quienes les va a corresponder hacer el tratamiento. Anótalo, Shirley. Ellos se van a encargar de buscarme la guía práctica clínica del tratamiento de fracturas expuestas. Entonces yo quiero sobre todo que apunten al tratamiento de fracturas expuestas para que hagan un poquito de ampliación, ¿no? Para tenerlo con claridad, esta guía. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre luxaciones. Luxaciones. Ya, entonces está Rocío Apaza. Presente, doctor. Ya. Luxaciones. Definición. Al aplicar una fuerza extrema sobre una articulación, se separan los extremos de los huesos que forman la articulación de una manera permanente. Los ligamentos son el detalle importante en las luxaciones, pues son los ligamentos los que mantienen unidos los huesos formando la articulación. La articulación que con mayor frecuencia se luxa es el hombro. Ya. Entonces, como están viendo, ¿no? Ahí en la figura, en el lado donde está la flecha, técnicamente estamos hablando de una congruencia, pero en el lado derecho ya ha salido de su lugar, ¿no? Entonces eso se llama luxación. Entonces, como está mencionando acá, se ha aplicado una fuerza extrema, que es una caída de alto impacto, ¿no? Una fuerza tan fuerte, incluso hay convulsiones, ¿no? Con las convulsiones de algunos pacientitos, son muy, muy intensas y pueden ocasionar una salida del hueso de la zona articular normal. Los ligamentos son, pues, como ahí menciona, parte del detalle. Cuando van a hacer biomecánica, ustedes van a entender por qué se luxa hacia anterior el hombro, por qué es hacia posterior, por qué es hacia inferior, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender a ustedes para que sepan cómo resolver, qué maniobras hay de las 21 maniobras que hay en las luxaciones de hombro, por ejemplo, para reducirlas. Hay algunos que son muy sencillas, hasta las más traumáticas. Entonces, eso les va a enseñar, sobre todo cuando ustedes dominen bien la parte de biomecánica. Entonces es importante que lo presenten bien. ¿Ya? Entonces, ahí dice, ahí dice lo más frecuente, sí, ese es el hombro. Shirley Pilares. Ya, entonces ya nos está dando el caso, ¿no? ¿Por qué se produce? ¿Cómo es la casuística en el caso de los niños, ¿no? Evidentemente es poco frecuente ver a un niño luxado. Y la razón es que tiene un cartílagos de crecimiento que son más débiles que los músculos telones y generalmente esto va a llegar, pues, más que todo a una fractura. Y como ven ahí, la Reche está señalando justo el punto donde está la fisis o la zona articular, ¿no? Entonces, ahí donde se va a producir la fractura.
ya no tanto la luxación que es frecuente, sobre todo en los adultos, ¿no? Benavente Wilca. Doctor, luxaciones, diagnóstico clínico. Vamos a ver que vamos a encontrar dolor en la zona lesionada, edema, impotencia funcional, deformidad y quimosis. En el diagnóstico radiológico, incidencias comparativas en niños, resonancia magnética, evaluación de partes blandas. Aquí en el diagnóstico, para hacer diagnóstico tenemos que tener claro pues la parte clínica. Entonces, ya habíamos hablado la vez pasada en la tríada de la traumatología es el dolor, ¿no? Y como ya les mencioné hace un momento, el dolor en este caso es pues agudo. Al paciente no le cede nada, es más agudo que incluso que la fractura, que una fractura misma, ¿no? Hay edema, el paciente no puede mover para nada ese miembro, o ese hombro, o esa cadera, no lo puede mover. Totalmente, y está deforme. Hay equinos por el mismo hecho de desgarro de tendones, ligamentos. En la radiología hay que tener claro, ¿no? Porque debido a que tienen estructuras cartilaginosas como la fisis, es mucho mejor pedirles comparativos para que estén seguros del diagnóstico. Humérez Omente. Humérez Omonte, doctor, buenas tardes. Omonte, ya, muy bien. Bien, luxaciones, riesgos en las luxaciones, lesión en los vasos de la extremidad, lesión en los nervios que puede ocasionar una disminución de la sensibilidad o una parálisis, lesión temporal o permanente, obstrucción venosa con formación de trombos, edema del miembro que en raras ocasiones se complica con dolor torácico y dificultad respiratoria, embolia pulmonar, que puede conducir a la muerte. Bueno, en este caso, como ya hemos hablado, hay que tener en cuenta, aquí ya podemos recordar, pues, ¿no? Si, digamos, dejamos una luxación de hombro, una luxación de cadera, una luxación de codo, sin resolver, lo que puede haber son lesiones en los vasos, ¿no? Porque por eso es importante recordar la anatomía, por ejemplo, en la zona del codo, ¿no? En una luxación anterior de codo, podemos ver que está comprometiendo la zona vascular, ¿la? Entonces la zona vascular se compromete y es como un torniquete que se coloca en esa zona, pues. Entonces, si estamos hablando de ese escenario, estamos hablando que probablemente si no resolvemos lo más antes, este paciente puede llegar a producir una lesión, para empezar, como mínimo puede haber una trombosis, una isquemia, pérdida de brazo. Entonces, por eso es importante trabajar con precisión. Primero los signos vitales, determinar si está viendo ese tipo de lesión en la parte distal. Pues nosotros colocamos siempre a ver qué pasa en la zona neurovascular distal del brazo cuando hay una fractura de hombro o una fractura de codo. Ahora, la obstrucción venosa, como está justamente donde está la zona articular, puede haber una obstrucción venosa. Y eso puede ocasionar pues que no haya un flujo normal de la sangre. Y por tal se va a producir pues trombo. Y los trombos pueden ocasionar pues lamentablemente el síndrome de isquemia, puede ocasionar incluso el síndrome compartimental, ¿no? Y hasta incluso pueden llevar a embolia pulmonar, que ya puede ser muy peligrosa para producir la muerte del paciente. Por eso esas lesiones son bien peligrosas. Yukrahara Greti. Presente, doctor. Luxaciones, restricción del movimiento, rigidez articular, secundaria a la aparición de calcificaciones.
o al proceso de cicatrización. Daño de las superficies de contacto de la articulación. Cartílago articular que puede ocasionar una futura artrosis. Luxación recidivante que puede condicionar un tratamiento quirúrgico. Necrosis avascular del hueso comprometido. Bien, en este caso de las luxaciones hay una restricción del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea, básicamente, como digamos, hablemos de una luxación de hombro, al estar fuera de su sitio, va a producir una rigidez articular. Entonces, a secundario a ello van a aparecer lesiones, tipo de calcificaciones, o procesos de cicatrización. ¿Por qué? Porque no está en su sitio, en la zona ósea, ¿no? También puede haber superficie de contacto dañadas. Por ejemplo, en la zona glenohumeral, entre el glenoide del húmero y la zona que nosotros conocemos, la parte de la cúpula del húmero. Entonces, esas zonas están revestidas por cartílago. Y si el cartílago, al salir de ese lugar por el evento traumático, ha lesionado el cartílago mismo, o sea, se ha fracturado incluso, puede haber con lesiones condrales, entonces ya, pues esto ya va a condición, por más que volvamos a colocarlo al paciente en su posición, va a tener un dolor así que es persistente, no de tiempo. Entonces puede también con el futuro puede ocasionar artrosis. Mercado Cruz. Presente, doctor. Tratamiento. 1. Reducción. 2. Alternativa. Dejarlo sin tratamiento, sin reducción, con las siguientes complicaciones: artrosis, limitación de la función, sufrimiento de vasos, sufrimiento de nervios cercanos. Muy bien, entonces el tratamiento de estos casos es la reducción de la luxación, ¿no? El caso, digamos, te dice hay una alternativa, dejarlo sin tratamiento, y ahí vemos las complicaciones que pueden ser desde secuelas invalidantes hasta la muerte del paciente, como hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Evidentemente en esta foto vemos pues una reducción de hombro, que es pues una maniobra traumática, es una de las maniobras más traumáticas. Actualmente existen muchísimas maniobras que seguramente van a hacer exposición a algunos compañeros, que ya les voy a dejar la tarea. Son hasta 21 maniobras para poder hacer reducción, de las cuales hay que seleccionar la menos traumática, evidentemente. Nilton Acuña. Presente, doctor. En cuanto a la luxación de cadera, se producen habitualmente como consecuencia de traumatismos de alta energía en accidentes de tránsito. Se debe tener en cuenta que no pasen desapercibidos en el seno de un accidente con politraumatismos. Se clasifican generalmente en luxaciones posteriores con fractura del acetábulo, luxaciones anteriores y luxaciones centrales con fracturas del acetábulo. A ver, tú mismo, en la figura A, ya estás viendo, es la figura A, la figura B. ¿Qué tipo de luxación crees que es de las tres que están mencionadas ahí? ¿Podría ser, doctor, luxaciones anteriores, doctor? Mira, la figura A, solo la figura A. ¿Estás viendo el puntero? Sí, ya. Doctor. ¿Qué cosa se llama? ¿Qué hueso es este? El que estoy agarrando, estoy dibujando. Es, sí, se me fue, pero sí veo la imagen que se ha salido de la cavidad, doctor. Ya, excelente, estamos de acuerdo, pero ¿cómo se llama el hueso? ¿La parte exacta del hueso, doctor? ¿O del pubis, No, doctor?
Estoy señalando, estás viendo, mira, solo a dibujar, mira. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama todo ese hueso? Ya, eso es invitación. Yo ya les he dicho que me lean sobre la anatomía. Ya, entonces tú me vas a hacer una presentación. Nombre completo. Milton Acuña, ¿cierto? Ah, ¿Sí? doctor. Ya. Lo del hueso ilíaco. Ya una presentación anatómica, pero en 5 minutos, bien, con buen diagrama, todo eso, con puntos básicos en la traumatología. Se llama la anatomía clínica. ¿Ya? Entonces, con eso te vas a recordar bien de qué hueso estás hablando, qué cosa es esta figura, qué cosa se llama esto, qué se llama esta zona, qué se llama esta zona, ¿no? Los elementos anatómicos adecuados para que tú puedas entender de qué estamos hablando con una ilustración de cadera. A ver, Rosario Zárate. Rosario. ¿Ya se fue Rosario? Ya terminó su clase. Ya. Zárate Terán, ¿no? No está. Estuvo, creo, hace un rato. Y ya se ha ido, ya terminó la clase para ella. No falta. Acá tienen que estar presentes todo el tiempo. Todas las 2 horas de clase tienen que estar concentrados. Acá no hay que responder y ya me fui. Ya vamos a ver. Condo Valdés. Presente, doctor. Ujú. Bien, Condo. ¿Ves el puntero? Sí, Ya. doctor. Voy a señalarte con el puntero y me vas a indicar qué elemento anatómico estoy dibujando. Es el fémur, pero la característica sería, toda esa parte sería el trocánter, doctor. ¿El trocánter es hasta acá? No, esa es la cabeza del fémur. Ahí, muy bien. Es la cabeza del fémur. Y esta es la zona intertrocantérica. Bien. Macizo trocantérico, ¿no? Y aquí está el cuello. ¿No es cierto? Entonces, como estamos viendo, esta es la fosa acetabular. Y esta es la cabeza. Se supone que esta cabeza debe estar dentro del acetábulo. Pero en este caso, el acetábulo, digo, la cabeza se ha dirigido hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, hacia atrás se llama una luxación a posterior. Entonces, cuando ustedes van a hablar de la biomecánica, van a saber qué músculos se insertan en la zona trocantérica y qué está pasando, qué está sucediendo, qué elemento anatómico estaría tenso entonces, de dónde a dónde va el glúteo mediano, el glúteo menor, el glúteo mayor, qué tipo de tensión está desarrollando cuando se produce esta salida de la cabeza del fémur, ¿no? A ver, vamos a ver con alguien que ha... Molero García. Presente, doctor. Molero. Ya, con el puntero te voy a dibujar y tú me vas a indicar la referencia anatómica. ¿Ya? ¿Qué había sido esa parte? O Doctor, esta. no se me ha visto. No, no lo he visto. Va a disculpar. Ya casi lo ves, mira. ¿Por qué no lo vas a ver? Y se ve con claridad. ¿Y aquí? La rama superior del pubis. ¿Y ahí esta zona? ¿Mm? La escotadura posterior, doctor. La que estoy señalando con el La puntero. inserción. Ah, la sínfisis, profesor. Ya mucho. Y eso ya parece mucho IBM. Por eso ya
Yo les dije al inicio, ¿no? En los meses anteriores descubrí pues que durante la práctica ahí se puede conocer si realmente están aprendiendo o no. Entonces, por eso es importante saber si la parte anatómica ya la tienen bien formada o no. ¿No? Hay que recordar que esto ya va a formar, ¿qué cosa? La sínfisis del pubis, ¿no es cierto? Entonces, si aquí está la sínfisis del pubis, ¿esta es una cara que anterior o posterior? Es una, si te lo haría una radiografía que es anterior o posterior, o lateral de repente. ¿Ve? Ya se dan cuenta por qué es importante tener en cuenta la anatomía. A ver, tú mismo, este bordecito que es como un agujero, el que está volviéndose como un agujero, ¿cómo se llama ese agujero? ¿Mm? Ya, te pondré una Doctor, a mí nota me está en la preguntando. A ver. A ¿Ah? ver, a molero, doctor. Sí, a ti mismo. Agujero del Sí. obturador, doctor. Ah, ya te salvaste, ¿eh? Pero, de todas formas, vas a presentar toda la parte en la anatomía del fémur proximal. Le vas a llamar anatomía clínica, por si acaso. ¿De dónde pueden sacar? Es una de las posibilidades, pueden sacar también del... Ya no lo tengo el autor, pero ya, al final les voy a dar el autor, que es uno bueno. Ya, listo, pero ya tienes ahí una chambita. Vas a hacer la anatomía clínica del fémur proximal. Molero. Siguiente. Ibáñez Loaiza, Flor de María. Presente, doctor. De ocultar la deformidad de la luxación o posición característica, púdica. Siempre es necesario explorar el nervio ciático, siempre constituye una emergencia ortopédica. Riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral, artrosis postraumática, ambas en relación al tiempo que se mantiene la cadera sin ser reducida. Ya. Entonces, aquí, como está mencionando, una fractura femoral puede ocultar de la deformidad, ¿no? De la luxación. Por ejemplo, la posición de carácter, digamos, la actitud púdica del paciente. Y en estos casos es importantísimo hacer una exploración del nervio ciático. ¿Por qué hay que hacer una exploración del nervio ciático? ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros evaluamos la parte anatómica, vamos a saber que el nervio ciático pasa en forma posterior, próxima a esta articulación. Entonces, cuando está en una posición diferente, la cabeza del fémur se ha ido hacia atrás, donde hay elementos anatómicos que pasan como es este nervio ciático, y este nervio ciático es grande, ¿no? Inerva gran parte de toda la zona del miembro inferior, entonces ya podemos estar comprometiendo una zona bien peligrosa, ¿no? Entonces aquí están, pues por eso es importante incluso reducirlo más antes, porque puede haber riesgo de necrosis de la cabeza, ¿no? Ya van a saber cuando vean, cuando repasen la parte anatómica de la irrigación de la cabeza del fémur, ¿no? Se van a darse cuenta porque es importante, porque podría producir una necrosis avascular. ¿Qué ocasionaría una artrosis postraumática? ¿No? Si se mantiene esta cadera, bueno, buen tiempo antes de reducirla, ¿no? Son riesgos que pueden suceder. Serna Loma, Carla. Presente, doctor. Tratamiento. Manipulación cerrada bajo anestesia general, mientras se pueda. Abstenerse cuando fracasa la manipulación. Cuando la reducción no es concéntrica, también se considera un fracaso. En ambos casos, deberá realizar una reducción abierta, ya que se supone que debe haber tejidos interpuestos. Así es. Hay maniobras para la caderita, ¿ya? En realidad esto voy a ver la forma de cómo lo hago más efectiva para
ustedes vean la maniobra, ¿ya? Entonces, sin embargo, la manipulación cerrada debe hacerse sobre todo con anestesia general, pero a veces no hay, pues. Digamos, si ustedes están ubicados en una zona muy lejana, digamos a 5 horas de algún centro grande, no van a tener una anestesia general, pues. Entonces hay que ver opciones. ¿Y qué opciones podrían ser? Y ahí tienen que realmente ya trabajar con analgésicos que tengan y relajantes musculares y hacer el procedimiento de maniobra. Hay que, si esto no ha sido suficiente, las maniobras que hemos realizado, pueden ser por muchas causas, incluso puede haberse metido tejido blando dentro del acetábulo, entonces, pues, si es por eso que de repente no está funcionando la reducción. Entonces, eso ya tenemos que hacer un tratamiento de referencia. Luxación de la cintura escapular y miembro superior. Bien, hablemos con Diana Ascue. Diana Carolina. ¿Me escucha Diana Carolina Ascue? Parece que solo respondió la entrada. La salida no. Igual. Miriam Guamaní. Doctor presente, justo cuando me llamó, he salido del MIT, doctor, me ha botado el MIT. ¿Quién es? ¿Con quién está hablando? De Valencia, doctor presente. Diana Ascue. Sí, Diana Carolina Ascue, Valencia. Ya casi tú sales de la lista. Ya, sigamos. Escuchamos. Ya, luxaciones. Luxaciones de la cintura escapular y miembro superior. Luxación de hombro, signo de la charretera o del hachazo. Luxación acromio-clavicular, signo de la tecla. Luxación externo-clavicular, sui generis. Luxación del codo, sui generis. Luxación de la muñeca, sui generis. Y luxación de los dedos de la mano. Bien, entonces, ¿qué has escuchado acerca del signo de la charretera? Hola. Aló, doctor. ¿Qué sabes acerca de Sí, doctor, sí. Doctor, más o menos yo creo que es cuando el húmero se sale del lugar. Ya. ¿Y? ¿Y qué Y más? pues por lo cual va a haber un deforme, ¿no?, en la superficie redondeada del hombro. Y esto va a dejar un espacio hendido. ¿No? Como dice ahí, el signo del hachazo, ¿no? Entonces, ese Sí, es un doctor. signo característico, pues, de la luxación de hombros, la glenohumeral anterior, sobre todo. Hay otra luxación que se llama luxación acromio-clavicular, ¿no? Que es el signo de la tecla, que consiste en uno empieza a tocar la zona de la clavícula y va a ver que es como si fuera una tecla, ¿no? Tocas y está que se sube como una tecla. Luxación de esternoclavículo. Todo lo que dice sui generis son propios, ya son propios, deformidades propias que se puede evaluar con cada lesión. Ahí vemos pues algunos ejemplos. El signo de la tecla en el lado derecho. Y ahí vemos cuando ya se hace procedimientos quirúrgicos para hacer reducción de las luxaciones. Hay casos, ¿no?, como los crónicos o los recidivantes. O también vemos una luxación de dedo.
¿no? Ahí se ve el dedito que ha salido fuera del lugar. Una luxación que también puede traer en forma mecánica, que eso lo vamos a ver en el segmento de hombros, lo que están haciendo biomecánica. Se van a enterar, se van a darse cuenta que los componentes principales de la biomecánica son los ligamentos. Y ahí donde hago referencia, ¿no? Ahí está, los ligamentos, ahí vamos a saber, con Miriam, a ver, ya le pregunto a ella. Mercado Cruz. Presente, doctor. Ya, muy bien, Mercado. ¿Cómo se llama este elemento anatómico que se ha roto? Y también. Ese debe ser el ligamento Primero empezar clavicular. Este que está roto. Ese es uno y este es el otro. ¿Cuál es su nombre? Ligamento. Ya ves. Ese era el conoideo. No me acuerdo. A ver, el que te estoy señalando, ¿qué es? Ya ves que te falta revisar. Entonces vas a hacerme una presentación de 5 minutos, la siguiente, acerca del ligamento conoide, trapezoide y el ligamento coracoclavicular que están viendo acá. Los 3 ligamentos. Igual la anatomía clínica. Si vimos acá en dónde se inserta, en qué partecita, no es en cualquier punto, ¿ah? Porque nosotros para hacer el tratamiento de este tipo de lesiones tenemos que ubicar la posición exacta. Dónde está insertado este ligamento trapezoide para determinar el resultado final. Bien. Margarita Nina. Presente, doctor. Ya. Voy a señalarte con el puntero, ¿ya? ¿Cómo se llama esta zona en la que estoy dibujando? Articulación acromioclavicular. No. Acromio. Estoy dibujando. ¿Cómo se llama esta referencia anatómica? Ya, esta misma es acá, ya. Ahora sí. Para que lo veas. Aquí lo tienes en un rayos X, aquí lo tienes en una visión clínica y aquí lo tienes en una visión didáctica. ¿Cómo se llama? Cavidad glenoidea. Claro. Ya ves que es importante. Ve, mire, esta es una demostración clarísima de lo que tienen que dominar en anatomía. Si no lo dominan, no van a poder leer una radiografía, no van a poder determinar qué está pasando internamente en un paciente que les viene de esta forma, ¿no? Ustedes cuando van a palpar el dedo, van a hacer una palpación, van a encontrar acá una referencia anatómica. Y la parte más avulsiva, la parte más prominente que están tocando en esta zona, se llama la apófisis coracoides, que están viendo acá. Y que pueden tocar acá también. Doctor, disculpe. Entonces, sí. Doctor, antes me ha mencionado con la compañera Solamor justo que vamos a hacer una guía práctica. Pero doctor, ¿a qué se debe mi observación? Porque en ningún momento me llamó. ¿Qué apellidas? Nina Mamani o Linda Margarita. Nina Mamani. Ah, claro. A ver. Antes me ha mencionado y está observada la compañía junto con Solamor Flores, que es Iguaypa, pero es la primera vez que me llama. No, sí te he llamado, sino que en ese momento, al inicio, no estabas presente. No, sí estaba presente, doctor. Después ya te hice, ya. Te llamé en dos oportunidades.
La primera Doctor, oportunidad había que un llamó, momento en que no me no contestabas. se le escuchaba nada y justo llamó a la compañera Alessandra Pacheco y ya pues incluso la delegada Ujú. le dijo, doctor, no se le escucha. Y no le escuché yo nada porque sí se le cortó la línea, creo. No se le escuchaba nada en un momento. Bueno, lo cierto es que te llamó en dos oportunidades. En la primera oportunidad que te he llamado no estabas presente. En la segunda también otra vez no estabas presente y pues recién de unos minutos te hiciste presente. Por eso es que en la primera te coloqué como vía práctica. Bueno, y eso ya lo consideramos con tu delegado después ya, al final. Estamos ahorita en la sesión. Entonces, en este momento ustedes pueden observar la importancia pues de la anatomía sobre lo que es la lectura de una radiografía, ¿ven? Y en todos los elementos anatómicos están tal y cual, ¿no? Aquí vemos la apófisis coracoides, acá vemos la cavidad glenoidea, igualito está acá la cavidad glenoidea, igualita, la cabeza humeral, ahí está, muy bien evidente. El troquín y troquita, acá está el troquín, en esta zona abajo y está el troquita. Entonces, ahí tenemos todos los elementos anatómicos, ¿no? Entonces, también tenemos en la parte clínica cómo se ve, ¿no? El signo del hachazo. Ahí lo que hemos hablado, qué es lo que está pasando. Y ahí tenemos la limitación que produce en el paciente en forma evidente ya las funciones. Muy bien. También ahí tenemos una evidencia. ¿Qué es lo que pasa con una luxación del codo? Evidentemente en la luxación del codo vamos a ver los elementos anatómicos, ¿no? Ahí están viendo la zona distal del húmero, ¿no? La zona proximal, cúbito radial, ¿no? Entonces, ¿cómo se va hacia posterior? Incluso hay otra en la cual se interpone el húmero distal entre la cavidad coronoidea y y la zona proximal del radio. También existe eso. Pero ustedes deben recordar que por la parte anterior, anatómicamente hablando, ¿qué elemento pasa? ¿No? El paquete neurovascular, ¿no? Por eso es que es importante resolver el problema. Bien. Caguana, Guamán y Adira. Presente, doctor. ¿Ya? Luxaciones tibio-peronea proximal. Son luxaciones poco frecuentes, generalmente se realiza la reducción cerrada. La más frecuente es la anterolateral y la posterior-medial generalmente requiere reducción abierta. Bueno, como tales son poco frecuentes. Ya vamos a hablar son netamente de zonas que son más frecuentes. Por ejemplo, estas de rodillas son un poquito más frecuentes. Wendy Guisado. Presente, doctor. Ya. Luxaciones. Luxaciones de la rodilla. Es una emergencia ortopédica debido a la alta frecuencia de complicaciones vasculares que alcanzan hasta un 40%. Luxaciones de la rótula. Generalmente se luxan lateralmente y son fáciles reducción, que es reducción cerrada. ¿No? Ahí ven las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, la que están viendo, en este caso la rótula está en una posición centrada. En este caso, la rótula se ha deslizado hacia lateral. Y esto hace referencia, ¿no? Hay que solamente hacer una pequeña semiflexión y una ligera tracción que sea sostenible y adecuada para poder retornar a su lugar. En el caso de las luxaciones de rótula. En el caso de las luxaciones de rodilla, por ejemplo, acá ya lo vemos en un escenario ya de un esquema, ¿no? Que más o menos tenemos que hacer para poder trabajar la luxación de rodilla. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en estos casos puede haber lesión vascular. Ahí, recuerden bien, el paquete popliteo estaría comprometiéndose. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como están viendo en esa zona, ponemos en una zona de semiflexión
y hacemos una tracción para arriba y horizontal también. Bueno, pero esto es mucho mejor explicarlo en forma dinámica. Vamos a quedar en esta parte para explicarles, estoy pendiente, la reducción de rodilla y la reducción de cadera, ya nos quedaba. Una forma más, de repente con un video, voy a ver la forma de que puedan ustedes tenerlo y puedan tener claramente la función, porque esto ya hay que hacerlo en forma visible, gráfica. A ver, Guisado Quispe. Sí, doctor, presente. Luxaciones del tobillo. Son muy raras si no vienen acompañadas de una flexión olares y suelen reducir con maniobras y se inmovilizan con yesos. Luxaciones de dedos del pie. El primer dedo se reduce e inmoviliza con yeso. El segundo al quinto se reducen y se inmovilizan con vendaje sin dactilia. De no reducirse manualmente, se reduce quirúrgicamente, abierto, y se inmoviliza con clavos de Kirchner. Ya. Entonces, esto de tobillo, como está mencionando ahí, sí es muy frecuente. En la clínica lo vemos, en la práctica se puede ver con más frecuencia, ¿no? Hay fracturas, están sobre todo asociadas a la fractura siempre. Pero igual nosotros hacemos nuestra maniobra de tracción y contratracción, podemos reducir con tranquilidad estas fracturas. Luxofracturas les llamamos. De la misma forma existen luxaciones del dedo del pie, ahí nos dan recomendaciones, ¿no? Cuando es del primer ortejo, el segundo o quinto ortejo, y en caso de que no podamos reducir, hacemos técnicamente inmovilización con los clavos de Kirchner, que ya sería quirúrgico. Mariela Molinari. Presente, doctor. Uh-huh. Ya, luxaciones metatarsofalángicas del segundo al quinto son difíciles de apreciar. Reducen con facilidad, salvo que se interpongan partes blandas. La del primer dedo es más difícil, generalmente es quirúrgica. Luxaciones metatarsianas. Son lesiones poco frecuentes, generalmente reducción cerrada y estabilización con aguja de Kirchner. No, entonces ahí ya tenemos elementos anatómicos que debemos recordar, pues, ¿no? La zona metatarsiana y la zona falángica, ¿no? En el primer escenario. Y como como está ahí mencionado, pues, del segundo al quinto son difíciles, no son frecuentes, ¿no? Pero resuelven con facilidad, ¿no? Es algo que si hacemos la maniobra de tracción, o que es jalar la zona ósea, si eso reduce fácilmente. Pero si no lo hace, ya es quirúrgico. Pero cuando hablamos ya de zona tarso-metatarsiana, ya estamos hablando ¿se acuerdan de las líneas del Mishran, de Chopard, todo esto? Entonces hay luxaciones de este tipo, ya eso no lo vamos a ver en forma frecuente. Pero sí, cuando se da, esto ya requiere un tratamiento quirúrgico, con clavitos de Kirchner. Bien, entramos a otro capítulo. Paul Mercado. Presente, doctor. Ya. Síndrome compartimental. Definición. El síndrome compartimental implica la compresión de los nervios y vasos sanguíneos de un espacio cerrado, lo cual lleva a que se presente deterioro del flujo sanguíneo y daño nervioso y muscular. Causas. Los grupos musculares en las extremidades se encuentran separados por tejidos fuertes y fibrosos llamados fascias. Dentro de cada capa de la fascia se encuentra un espacio llamado compartimento, que incluye tejidos musculares, nervios y vasos sanguíneos. A diferencia de una bomba de
una bomba, la fascia, no se expande, de tal manera que cualquier tipo de inflamación en un compartimento ocasionará un aumento de la presión, lo cual comprime las estructuras mencionadas. ¿No? A ver, tú mismo, ¿has visto alguna vez un síndrome comportamental? No, doctor. ¿Qué entiendes como tal? ¿Cuál es tu entendimiento? Eh, que la presión, ¿no? La presión que se va a generar va a disminuir lo que viene a ser la irrigación sanguínea y también va a privar, ¿no?, a los músculos y nervios de los nutrientes necesarios. Margarita Nina, Presente, doctor. ¿está usted de acuerdo con lo que dice su compañero o tiene otra definición o entendimiento? Mm, Doctor, yo diría que el síndrome compartimental es cuando, digamos, hay una luxación o algo que puede comprometer los nervios y vasos sanguíneos y estos pueden estar con una presión y puede inhabilitar a que haga movimiento o irrigación. Y esto puede causar, digamos, una necrosis. ¿No? Como está mencionado ahí, ¿no? Es importante ustedes que lo conozcan, porque esto lo podemos tener en cualquier momento, un síndrome comportamental, ¿no? Básicamente, pues hay un deterioro del flujo sanguíneo y por ende daño nervioso y muscular. ¿Cuáles son, pues, o sea, acá más o menos se explica la fisiopatología, ¿no? Las fascias son elementos anatómicos fuertes que no dejan extenderse con facilidad. Entonces, al ser no distensibles con facilidad, lo que van a comprometer es la parte neurovascular y evidentemente esto va a traer secuela. Guevara Gallegos. Presente, doctor. Atricción, lesión cerrada de tejidos blandos. Los vasos sanguíneos son muy vulnerables al traumatismo, por lo tanto, las lesiones cerradas de los tejidos blandos generalmente provocan hemorragia y tumefacción debajo de la piel. La hemorragia se produce por rotura de los vasos sanguíneos. La tumefacción se debe al daño causado en la superficie endotelial de los vasos, lo cual permite el paso del plasma a los tejidos blandos. Bien, estos ya son mecanismos de acción, ¿no? Lesión cerrada, ese ya por sí es una afectación de tejidos blandos. Los vasos sanguíneos, al ser muy vulnerables, generalmente van a ocasionar pues hemorragias. Y esto va peor todavía, es un ciclo cerrado, ¿no? La hemorragia puede producirse por ruptura de los vasos sanguíneos, evidentemente. La tumefacción se debe al daño causado en la superficie endotelial, ¿no? Tuco Moreno. Presente, doctor. Bien, el síndrome compartimental. Cuando la presión dentro de un compartimiento es muy alta, el flujo de sangre al compartimiento se bloquea, pudiendo ocasionar lesión permanente a músculos y nervios si es que esta presión dura un tiempo considerable. Incluso puede llegar a la amputación. No es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando ya no podemos resolver con facilidad, esto puede ser muy serio, puede llegar a amputarse. ¿Por qué? Porque ya se ha producido un daño vascular isquémico serio, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocerlo, cómo se presenta. Y generalmente los elementos, lugares donde vamos a verlo son en la pierna, pues. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí está la tibia, el compartimento anterior, ahí también, las fascias, el
compartimento posterior profundo, el superficial, el compartimento peroneo, ¿no? Entonces, donde se haya una lesión de estos elementos, es ahí donde se va a producir Stephanie Molinari. Sí, doctor, presente. Stephanie, Presente, ya, aquí doctor. te estoy señalando un elemento anatómico. ¿Qué se llamará? ¿Dónde? No se ve, doctor. ¿En qué parte? ¿No ves el puntero? Es que no se mueve, doctor, su puntero. ¿Así? ¿Y ahora? ¿Se mueve o no? No lo veo, doctor. Ahí. Está estático. Ahí, Mm, ahora sí lo veo. ya, entonces, ¿dónde lo ves? ¿Cómo se llama ese elemento anatómico? Mm, mm, Vera Segovia. Presente, doctor. ¿Es el paquete neurovascular? Ya, ¿qué paquete neurovascular está ahí? Mm, en este caso, bueno, es que veo tres, si no me equivoco. Si está en la pierna. Ay, no sé, doctor. Interior. Si está en la pierna, doctor, podría ser el peroneo o tibial. ¿Ya ves? Por ejemplo, si yo les diría, vengan a sala de operaciones, estamos entrando a sala de operaciones. Jóvenes, ¿qué cosas están viendo en esta zona? Yo entro con un abordaje de la tibia por la parte anterior, empiezo a disecar tejido, piel, tejido celular cutáneo, fascia anterior, entro por el compartimento tibial anterior, sigo disecando, entro a esta zona y vemos un paquete vascular. Entonces les vuelvo a preguntar a Johan Molero, Abel Molero. No, ya le había preguntado, ya tienes un chamba. A ver, ¿a quién? A Omar Vargas. Presente, doctor. Sí. Ya hemos entrado en sala de operaciones. Ya les estoy mostrando el paquete vascular. ¿Qué me vas a responder? ¿Cómo se llama ese paquete vascular que estoy señalando? Tibial anterior, doctor. ¿Qué más? También está el nervio peroneo superficial. Es un paquete vascular nervioso. Peroneo superficial todavía. Sí, doctor. Lo diría ¿Te das así cuenta? porque Entonces hay que entenderles bien y hay que saber bien que en este escenario de la traumatología ustedes tienen que conocer bien la parte anatómica y la vamos a revisar bien con ustedes, porque cuando ustedes tocan estos temas, cuando ustedes tengan una fractura expuesta y no conozcan qué paquete vascular está abierto, porque la fractura expuesta, como les he dicho hace rato, corre por todo lado, es un desastre técnicamente hablando. Eso no es disecado, nada. O sea, corre así, puede correr todo el paquete, toda la zona del compartimento anterior al posterior, pero finalmente uno tiene que saber con qué paquete está acá, qué paquete está próximo al que va a entrar. Por eso es importante en la anatomía, en la traumatología, es importantísimo estar bien al día con la parte anatómica, ¿no? Por eso es que a quienes ya viene ahora la segunda tarea que les voy a dar a todos los grupos, por no haberme presentado ya, que me describan bien, que se lo conozcan bien. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, al que les ha tocado pierna, ¿no? A ese grupo lo va a preguntar, así les voy a hacer ver el esquema y me deben responder bien. A ver, los del grupo de pierna, a ver, señores, ¿qué parte estoy mostrando en
esta figura, ¿no? ¿Qué elemento anatómico estoy tocando? Entonces tienen que conocer bien, porque eso ya me la conozco, ya han venido varias veces compañeros cuando no había la pandemia, se les preguntaba y solamente veían que cómo estábamos operando, cómo estamos cortando, pero sin embargo a la hora de preguntarles, ¿esto qué cosa es? No hemos revisado, no conocíamos. ¿No? Entonces, por eso es importante eso. Sigamos. González Delgado. Diana González. Presente. Sí, doctor, presente. Síndrome compartimental. El síndrome compartimental es más común en el tercio distal de la pierna y en antebrazo. También puede presentarse en muslo, mano y pies. La inflamación que ocasiona el síndrome compartimental está asociado a traumatismos de alta energía, como el que se presenta en los accidentes de tránsito o por lesiones de secuela de aplastamientos. También suele ser consecuencia de un enyesado muy ajustado. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí están los puntos más comunes. En el tercio distal de la pierna. Es justamente lo que hemos visto en la figura anterior. Y también se produce en el antebrazo. Ya, en otra figura la vamos a ver. Puede presentarse en el muslo, sí, se ha visto. En la mano, en los pies también. Pero estas son las regiones principales donde es más frecuente. Entonces, ¿por qué se produce esta inflamación? Y aquí te dan unos mecanismos, ¿no? Lesiones de accidentes de tránsito o secuelas de aplastamiento, y es lógico. Por ejemplo, ustedes pueden estar en zonas periféricas. Señor doctor, le ha venido y le ha caído un aplastamiento por adobes. Al pobre le ha aplastado la zona torácica, el brazo, pues, ¿no? Entonces, no ven ninguna fractura, pero está con un dolor intenso. Esta es la clave, el dolor intenso. Le ponen su analgésico, si es diclofenaco, panitol, ketorolaco, todos los AINES que puedan. Y a pesar de eso, sigue con el dolor el paciente. Entonces, si ustedes ya deben estar pensando que este puede tratarse de un síndrome compartimental. ¿Y qué cosa es lo que tienen que hacer? Ahí es donde tienen que tener presente mucho la anatomía y el tratamiento que corresponde a un tratamiento ya quirúrgico. Pero para que entren a cirugía tienen que conocer ¿qué? La parte anatómica. Porque cuando vamos a la parte anatómica entramos por compartimento, ¿no? Si es el compartimento posterior, tendremos que hacer una fasciotomía de la zona del compartimento posterior, ¿no? Entonces, y otro, ahí ven, para que se den cuenta, hay algunos alumnitos en la segunda imagen que están felices, han sido premiados por el doctor, ya muy bien, vagan el enyesado y al paciente le hacen su yesito en el antebrazo, una férula que se llama antebraquio palmar, entonces felices ellos, pero al día siguiente el paciente está con un dolor intenso, que no cede, se ha tomado su naproxeno, todo, y sigue doliéndole. Entonces probablemente está siendo una consecuencia que se llama el síndrome compartimental. Entonces, en estos casos hay que sacar el yeso y evaluando un poco mejor sin el yeso, ya nosotros determinamos si va a requerir un tratamiento quirúrgico. Guevara Gallegos. Presente, doctor. ¿Ya? Síntomas. Dolor que no responde a la elevación de la extremidad comprometida ni a los analgésicos. Disminución de la sensibilidad, debilidad y palidez de la piel. Signos y exámenes. El dolor se presenta de manera característica cuando el músculo que discurre en el compartimiento se mueve en forma pasiva, experimentando un dolor exquisito. La piel está brillante y tensa y con dolor al presionar el compartimiento.
¿no? Entonces, en este caso ya el paciente está con una signología muy exquisita ya. O sea, incluso, bueno, digamos, si fuera el antebrazo o si fuera la pierna, que son los lugares más comunes, nosotros lo que hacemos es elevar la piernita o elevar el antebrazo, ¿no? Y se supone que debería bajarla el dolor. Pero a pesar de eso, sigue el dolor. ¿Le hemos dado analgésico? Sigue el dolor, ¿no? Entonces, además de eso, el paciente también les va a decir, doctor, y esa parte de la pierna ya ni la siento. Además está un poco débil, y ustedes lo ven, y por la inspección lo ven hasta pálido la zona de la piel, ¿no? Entonces ya pues estamos pensando en un síndrome comportamental. Y evidentemente hay casos donde hay que hacer algunos movimientos, maniobras, que nos puede determinar si es el compartimiento posterior, el compartimiento anterior. ¿Qué músculo está en la zona posterior? A ver, unita más, y a ver si ya están filos o no. Ya recordaron o no. Mesa, ¿qué caña? Olinda. Sí, doctor, presente. A ver, dime, ¿qué músculo está en el compartimento posterior profundo de la pierna? ¿Hola? ¿No te escuchó? Sí, doctor, disculpe. Oh, lindo, lindo, lindo. Doctor, ¿me escucha? ¿Doctor? Bien. Sí, te escucho, cuéntame. Ahí ya. El músculo sóleo. ¿Mm? No te escucho tan bien. A ver, vamos a ver. Después te ha preguntado otra cosa. A ver, mientras me va contestando Marvin Mamani. ¿Marvin? Presente, doctor. A la misma pregunta. El músculo flexor gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial anterior, doctor. Tibial anterior. Todavía. Te he preguntado del compartimento posterior profundo. ¿Cómo puede estar el tibial anterior? Ya, ahora sí. A ti te vamos a dar un trabajito más. Marvin Mamani. Mamani. Muy bien. Entonces, tú vas a hacer una clínica del síndrome comportamental. Marvin, ¿me escuchas bien? Doctor, por favor, no escuché bien. No, repita, por favor, no escuché bien. Vas a hacer la guía práctica clínica del síndrome comportamental, pero solamente del tratamiento quiero que me expongas. Que te va a durar 5 o 10 minutos a lo mucho. No, 5 minutos más. Sobre el tratamiento. No. El síndrome comportamental, ponerme tú. La clínica. ¿Cómo, doctor? El tratamiento de la clínica, no se escucha bien. Doctor, no se le escucha. A ver. ¿Ahora me escucha? Ya la clase. Entonces, ¿cómo se llama? A Marvin me va a hacer la guía práctica clínica del síndrome comportamental.
pero solo vas a agarrarme la parte del diagnóstico del síndrome comportamental, de la guía que encuentres. Eso es lo que quiero que me expongas en 5 minutos en la siguiente sesión. Muy bien, jóvenes. Hoy día ha sido un día en el cual ustedes todos han participado, pero la siguiente tienen que responder. Deben responder para tener con claridad las cosas, porque ustedes ya deben haber venido con esa herramienta que se llama conocimiento de anatomía. Entonces, si no lo tienen o no lo han tenido ahora, es porque de repente no lo están repasando, ¿no? Entonces hay que repasar. Pero a quienes les va a tocar la guía práctica clínica, o digo, en este caso, lo que es la posición de hombro, deben conocerlo bien la parte anatómica. Por si acaso voy a preguntarles, al que me desarrolla hombro, voy a preguntar a ver qué elemento anatómico, voy a agarrar figuras y me deben conocer bien la parte anatómica. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ya hemos terminado la sesión el día de hoy. Entonces ya les he dado algunas pautas en lo que es los temas que van a desarrollar, algunos que les toca tareas, y la siguiente semana ya nos estamos viendo. Por el día de hoy quedaremos en acá. Y con su delegada ya conversaré más tarde. Tú estás llamando Shirley para poder afinar un poco más la comunicación y no tengamos de repente algunos vacíos durante la clase. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya nos estamos viendo. Sí. Para el momento donde estamos, deben tener los dos, la biomecánica y también la parte práctica. Los dos videos. La biomecánica, para que se los tengan claros y sencillos, es fácil, lo encuentra en cualquier punto del Google, en el YouTube. Pueden encontrar, pero escójanme la parte más científica, no cualquier tipo de video biomecánico, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a encontrar. Y en la parte de práctica, ustedes ya deben reunirse, como el video que les he hecho ver, para que pongan, ¿no? Muy bien, cualquier indicación más, conversamos, Shirley, más luego, ¿ya? Te voy a llamar siempre, porque necesito poner algunas cosas contigo. ¿Sí? Doctor, para el primer grupo de historia clínica y semiología, hablo de que de cada grupo debe tocar la parte anatómica. Si en el primer grupo, ¿qué podríamos tocar nosotros en la parte anatómica? El grupo que le toca historia clínica y semiología generalidades, eso básicamente ya tengo un caso clínico. Lo van a hacer con un caso clínico específicamente, porque se supone en cada segmento que ustedes están, ahorita por ejemplo el que es hombro va a hablar sobre semiología, va a hablar sobre la palpación, percusión, todo lo que es la historia clínica en sí, pues. Entonces ya no van a hacer mucho, pero lo de ustedes, el grupo que les toca historia clínica general, ya les voy a enviar un caso clínico, ya lo tengo, y eso ustedes lo van a ampliar más, lo van a presentar el caso clínico, para que ustedes también sientan cómo se procesa una historia clínica y cómo se hace el diagnóstico. ¿Ya? Doctor, una consulta. ¿Podría volver a repetir la tarea que me tocaba para mí, doctor? Del hueso coxal. Nito Acuña es solamente pues anatomía clínica del hueso ilíaco. Solo las estructuras anatómicas del hueso nomás, ¿no, doctor? Anatomía clínica. Ya, doctor. Eso como tal, revísalo, anatomía clínica. ¿Ya? Listo, muy bien, jóvenes. Por ahora ahí terminamos y la siguiente nos comunicamos. Y vengan más preparados, ya me han hecho renegar hoy día. Bueno, en realidad es un poquito hubiera sido mejor
tenerlos claros. Ah, sí, bueno, lo voy a transcribir en el sistema. Ya listo, nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes.